Los judíos disputaban entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne. Jesús dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 52 al 59. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía acompañan permanentemente a quienes creen en Jesús resucitado. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 10 de mayo, año 2019. La resurrección de Jesús marca un momento definitivo en el proceso de la evangelización de la palabra de Dios, de la visita a las comunidades, de la conversión, de la aparición de nuevos discípulos, cantidad de personas que se van distinguiendo porque creen en un Jesús resucitado, comen su carne, beben su sangre, se alimentan de su palabra. El recorrido comienza con Pedro y Juan, que salen a anunciar el Evangelio del resucitado. Y es un Evangelio de vida, un Evangelio de la caridad y de la misericordia, un Evangelio del perdón, de tener en cuenta a los demás. Y lo hacen de una manera muy fiel. Pedro y Juan enfrentan las autoridades judías, asumen el dolor y el sufrimiento en aras de la predicación de la palabra y la atención a las comunidades. Aparece un segundo personaje que se llama Esteban, que es el protomártir en la Iglesia Católica. Esteban se distingue por ser una persona llena de Dios, con una cara angelical, con una bondad y misericordia que lo distinguen en su personalidad. Es una persona del Espíritu de Dios. Termina la vida de Esteban e inicia la vida de Saulo. Y así lo va contando la Santa Biblia, y aparece ese capítulo 9 en el libro de las Actas de los Apóstoles, dándonos una gran enseñanza con Saulo, que se convierte después de haber perseguido a quienes siguen al Señor. Y el Señor le da una buena lección. La buena lección es que entra a ser ese discípulo del Señor, tendrá que asumir la responsabilidad y tendrá que aprender a llevar el sufrimiento y el dolor de la misma realidad que él vivió. Ananías le pregunta a Dios qué hacer con esta persona que persigue a los demás, que le hace tanto mal a la gente. Y Dios le contesta: ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Esa es la orden de Dios. Saulo asume ese gran compromiso y se convierte en el apóstol de los gentiles, en el hombre de la palabra versada, en el hombre que sabe pedir perdón a los demás, que sabe ir a donde hizo tanto mal y pone la cara y le dice a la misma comunidad que se reconoce poca cosa delante de Dios para poder ser grande. Saulo da esa gran enseñanza. El que se arrodilla delante de Dios, el que acepta su debilidad y su pecado, llega a convertirse en un personaje en la historia de la evangelización. Todos los evangelizadores deberíamos tener conciencia de ese discurso de Jesús de Nazaret, colocado allí en ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan, conocido como el discurso del pan de la vida, y cómo tener una alimentación permanente para ser un excelente discípulo, comunicador de la palabra de Dios, muy misericordioso, con olor a oveja, lanzado a la periferia, metido dentro de la comunidad. El que come mi carne y el que bebe mi sangre
tendrá la vida eterna. El que come esa carne y el que bebe esa sangre entenderá que es identificarse plenamente con Jesús de Nazaret, celebra la Eucaristía y lo hace en nombre del Señor y se identifica con un Jesús Eucaristía, perdón, caridad, misericordia y mucha bondad.